Venimos diciendo del bosque, para que haya bosque tiene que haber árbol. Entonces, ¿cómo lo definimos el árbol? ¿Cómo decimos estoy en presencia de un árbol? El árbol, ¿sí? Etimológicamente, dentro de arbología, tratado de estudio, es el estudio de los árboles a partir de sus características morfológicas externas y de su anatomía. Aquí hay dos cosas que estudia la dendrología. La parte externa, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, y la parte interna, su anatomía, que vamos a ver después. ¿Cómo definimos el árbol? Para algunos dice que el árbol es un vegetal leñoso que dura muchos años, que está provisto de un fuste o tronco, más o menos grueso y largo, por lo menos 5 metros, 4 metros. Otros dicen que es una planta leñosa, capaz de producir dentro de sus límites nativos, o sea, donde el espacio es el que le ocupa, un eje recto, que crece continuamente, más vigorosamente que las ramificaciones laterales, y que dura, o sea, que vive muchos años. ¿Sí? Por eso dice perenne. Las herbáceas nacen y mueren en un año, en un periodo corto, mientras que los árboles duran muchos años. Hay árboles como la secuoya que tienen la edad de Cristo, dicen. Hay árboles que hemos medido, hemos contado su anillo y tienen 80, 90 años. Bueno. El árbol varía, ¿sí? O sea, influencia, recién vimos en el árbol, el medio en el que crece. Por lo tanto, su crecimiento está influenciado por los factores climáticos, topográficos, edáficos y antópicos, ¿sí? Como dijimos, lo más importante del clima, el árbol para crecer necesita fotosintetizar, ¿no es cierto?, hacer la materia orgánica, producir su propia materia orgánica, entonces necesita luminosidad, temperatura y agua. Los factores topográficos, nuevamente vimos que los que influencian el crecimiento, que la presencia o no de una masa boscosa, la altitud, la de la exposición, la pendiente, el relieve, bueno, acá también, algo que está dentro de la masa boscosa, tiene un desarrollo distinto cuando se encuentra en altitud que cuando crece en la parte baja. Los factores edáficos, la fertilidad es muy importante, ¿sí? Nosotros sabemos que la fertilidad, abajo es los suelos son más fértiles que cuando nos vamos yendo en altura, los suelos son, digamos, ese horizonte es mucho más pequeño, ¿sí? De menor profundidad, y entonces es un factor que me está limitando la presencia o no de alguna especie arbórea. La textura, la estructura, la presencia de materia orgánica, el pH del suelo. Nosotros, por ejemplo, hay muchos árboles que son indicadores, como el Coccolospermum, que si lo vemos, decimos, estos suelos son calcáreos. Si vemos el palo santo, acá hay suelos pesados. Entonces, algunas especies que son indicadoras del suelo. Y el hombre, como siempre, acá sí lo ponemos porque influencia la presencia o no del árbol, que crezca, y también sobre el árbol y su crecimiento. Las quemas, las picadas que hace el hombre, al hacer una picada en el monte, deja entrar la luz. Cuando entra la luz, siempre las especies que son más competitivas son las primeras que salen, que por ahí no son las que nosotros deseamos. Y por supuesto, el ramoneo, a partir de su ganado, sea caprino o ovino, o también vacuno, influencia mucho sobre el bosque, sobrepastoreando esta especie, sobre todo cuando son pequeños, impidiendo su regeneración. Bueno, ya definimos el árbol, un vegetal leñoso, de larga vida, provisto de un tronco, que crece en sus propios límites, ¿sí? Y que puede llegar a tener ramas más o menos importantes. ¿Cuáles son las partes que nosotros podemos ver en este árbol? Nosotros tenemos una parte que vemos, el fuste y la copa, y otra parte que no vemos, pero sabemos que está, que la raíz que la necesita, porque si no, no podría anclarse ese árbol, que es la parte subterránea. La raíz, ¿no es cierto?, nace del epicóptilo o plúmula, se introduce en el suelo con un geotropismo, y a partir de ahí aparecen otro tipo de raíces secundarias, algunas epirrizas o gemíferas, y acompañan el crecimiento del árbol. Y la parte aérea está formada por una copa y un tronco. En el tronco nosotros que vemos, en ese tronco que se yergue del suelo, dos cosas: lo que vemos externamente es la corteza, y lo que vemos internamente, que no lo vemos hasta que no estudiemos anatomía, la madera o leño.
Y la copa, que se forma a partir de una ramificación de importancia, que se llama punto de copa. La rama, donde encontramos las ramas, las ramitas, las hojas, la flor, los frutos y las semillas. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el primer punto del trabajo práctico le dice: defina árbol en la figura 1, identifique las partes del árbol, coloque los límites de cada uno. El límite de cada uno es dónde termina la raíz, dónde comienza el fuste. Fíjense ustedes, acá tienen, ese punto en el cual ya dejo de tener raíz y empieza el fuste, se llama cuello de la raíz, ¿sí? Que está ahí abajo marcado con rojo. Ese es el cuello de la raíz. ¿Por qué es importante? Porque ya no tengo más raíz y empieza el crecimiento del fuste. En este cuello está marcado cuántos años tiene el árbol, solo ahí abajo, ¿sí? Entonces yo por fuera, ¿qué veo? Si pudiera extraer el árbol, veo la raíz que está adentro, no sé por suelo, que no la veo, raíz primaria, la raíz secundaria, los otros tipos de raíces que puedo tener, el cuello de la raíz, el fuste, ¿sí? Que lo que yo veo por fuera es la corteza, que ya vamos a ver que tiene forma y acompaña distintos órganos especiales esa corteza. Y después termina este fuste en la primera ramificación de importancia, ustedes fíjense ahí, ¿sí? La primera ramificación de importancia, que es el punto de copa, ¿sí? Hasta ahí es el fuste, hasta ese punto se llama punto de copa. Nosotros lo llamamos punto de copa acá en el norte y le llaman punta fina en las escuelas forestales del sur. O sea, en La Plata le llaman punta fina. Nosotros lo llamamos punto de copa. En ese punto, el punto de copa, nace la copa donde se encuentran las ramas de importancia, las ramitas, las hojas, las flores y los frutos. ¿Está? Bien. Contesta el primer punto del trabajo. Profe, una pregunta. Sí. No sé si le escuché bien. El punto de copa es donde se encuentra la primera ramificación, ahí comienza. La primera ramificación de importancia. Recuerda que nuestras especies nativas derraman por sí solas. Si yo cuando tengo un bosque implantado, se hace mucho de eucalipto, porque se lo usa también en la carpintería, yo tengo que ir a hacer podas, ¿sí? Para que esos nudos no queden en la madera perfecta, queden dentro, en el corazón de la madera, porque esos nudos me producen quiebre de la madera. A mí no me gusta una mesa y con nudo ahí, que si es un nudo saltón, lo golpeo y el nudo salta y tengo el agujero en la mesa. Nuestras especies no ocurre eso, nuestras especies se derraman solas, ¿sí? Entonces, en la primera, fíjate, ahora tenés acá, en la primera ramificación de importancia, no sé si ustedes ven el mouse cuando yo pongo, ¿lo ven? Sí, profe. Claro que se ve. Sí, se Fíjense ve. en la primera rama de importancia, ¿sí? Que esta es una rama grande, o esta, nace la copa, y esta es una copa globosa, porque forma como un globito, ¿ven? ¿Y qué especie es esta? ¿El palo? Palo borracho. Palo borracho. Ceiba podácea. Exacto, sí. Fíjense ustedes, ¿sí? La forma que tiene este fuste. Bien. Vamos a empezar entonces a hablar de cada una de estas partes. Dijimos nosotros raíz, fuste o tronco, o leño, como quieren llamar, y copa. La raíz es embrional. Nace en la semilla con antelación en el picótilo a partir de un meristema, el tejido meristemático, ¿sí? Nosotros tenemos dentro del árbol tenemos un tejido meristemático primario y un tejido meristemático secundario. Este es el tejido meristemático primario donde nace la raíz, que es verdecita, ¿sí? Es frágil, bueno, es tejido meristemático primario. Una vez que esta raíz creció y empieza a hacer grosor, empieza a ocupar otro sistema secundario, son raíces secundarias. Que dicen que el ángulo con que estas raíces secundarias se insertan en la raíz principal es propio de cada especie. Y después tenemos otras raíces que acompañan a estas raíces primarias, o a esta primera raíz y las raíces secundarias, que son las adventicias, que nacen en los tallos, y las gemíferas, que por ejemplo, la tenemos en la fata o en la coleotricotoma. Bueno, ustedes saben que los álamos, casi todos tienen raíces gemíferas, pero entre las nativas, los álamos no son nativos, entre las nativas la fata es una especie que se ve beneficiada por la quema del bosque y lanza desde sus raíces gemíferas, y por ejemplo tenemos muchas fatitas a la vuelta de ella.
¿sí? Bueno, esto es la raíz. ¿Para qué se usa la raíz? Bueno, la raíz se usa para leña, se usa para algunas especies, trozos de raíz para hacer alguna infusión en el campo. Entonces, la función de la raíz, bueno, todos sabemos cuál es la función de la raíz. La función principal es mantener, ¿no es cierto?, la parte aérea, eso es fijación, soporte de la parte aérea. Y también, si la vemos por dentro, tiene función de absorción. Absorbe agua y absorbe las sustancias minerales, disuelve en el agua para que se produzca el proceso de fotosíntesis, o sea, la formación de materia orgánica. ¿Cuál es la particularidad? En algunas especies, arbustos, como las acacias, que forman simbiosis con algunas bacterias en su crecimiento. Y en los pinos, que son especies introducidas, los hongos, ustedes saben que hay un hongo que se los debe inocular para que no mueran los pinos. Bueno, el aprovechamiento, se lo aprovecha cuando, por ejemplo, se usa el árbol para papel, que son especies implantadas, que son latifoliadas y coníferas implantadas, todo. En los eucaliptus, el manejo silvicultural que se hace de eucalipto, una vez se hace tal la raza, se saca todo, se manejan los tocones, ¿sí? Que los tocones, como fueron cortados, se arrasó, se hizo tal la raza, se cortó todo, nacen, ¿sí? Algunas yemas y empiezan a hacer nuevamente a crecer un árbol. Cuando se manejan esas yemas, se deja 1 o 2 por cada tocón. O sea que de una plantación de eucalipto puedo tener 2 o 3, depende cómo la maneje, ¿no es cierto? 2 o 3, digamos, sacas de madera. También se la usa para hacer, una vez que se lo usa para hacer papel, las fibras que no fueron usadas porque se rompen cuando se hace papel, la fibra, eso va para tablero de fibra, y algunos chips que no se usan por alguna razón, porque tienen mucha duramen, se usa para hacer aglomerado. Y también se lo usa como combustible para leña o producir carbón, y también para artesanías y medicinales. Bueno, entonces dijimos la parte subterránea, la raíz, y la parte era la copa. El origen de la copa es la yema lateral, la primera yema lateral de importancia que aparece en el árbol, ¿sí? Y a partir de ella se forma el ramaje, y a partir de ellas las hojas. La forma de la copa es característica para cada árbol, ¿sí? Y esta forma que tenga la copa del árbol va a depender cómo crezca ese árbol. Si crece en la masa en competencia o crece solito, con poca densidad. Por ejemplo, con poca densidad es un árbol que crece en una plaza, ¿sí? Y que crezca dentro de la masa compitiendo por la luz, por el agua, por los nutrientes. Bueno, el árbol competir trata de irse en altura buscando la luz, y entonces tiene otro tipo de copa que no tiene que cuando crece solito. Entonces eso se llama forma específica de la copa, forma forestal de la copa. Si crece solitario o si crece en competencia. Esto, por supuesto, está relacionado con la especie, puede ser, se dice ecológicamente, tolerantes o intolerantes. El grado de dominancia de la especie que tenga para irse para arriba y dejar las especies abajo las otras que crecen con luminosidad difusa. Esas especies que son intolerantes a la sombra y necesitan sol se llaman heliófitas. Heliosol, plantas de sol, o sea, que plantas que necesitan mucha luminosidad para poder crecer. Por eso son competitivas con respecto a la luminosidad. Y otras que están abajo de ese dosel que se llaman hesiófitas, que crecen abajo con la luz difusa que le puede llegar. ¿Sí? Bueno, entonces lo importante acá es que nosotros tenemos dos tipos de copa, una forma específica, una forma forestal. Cuando yo voy a describir el árbol, digo, bueno, este árbol, tanto la copa como el fuste, al haber crecido en una plaza o al haber crecido solito, tiene una forma específica. Y cuando crece en la masa, compitiendo, tiene una forma forestal, tanto el fuste como la copa. Y adquiere distintas formas, tanto el fuste como la copa.
Fíjense ustedes ahí las formas que de la copa que yo puedo tener. Recién decíamos del palo borracho, globosas, podemos hacer un globito, ¿sí? Otras son de forma piramidal, a veces hasta el suelo, como el podocarpus parlatoris. Otras son cilíndricas, ¿sí? Bueno, porque van en la competencia de arriba, entonces hacen muchas ramas laterales. No tienen un gran fuste y son cilíndricas. Y otros son pendular, como el sauce, y otras son parasoladas, parasol abierto o parasol cerrado. Esta, por ejemplo, la tiene la araucaria, que es una introducida para nosotros. Entonces yo voy a ver, cuando vea mi árbol, voy a ver cómo lo veo. En general acá lo veo globosa o cilíndrica o pendular, es la 3 que pueden encontrar. Acá tienen la geografía de Córtica, globosa, el podocarpus parlatoris que recién hablábamos, el general de Villa, ¿sí? Cónica, el Fraxinus americano, bueno, columnar, el molle, pendular o un salix. Acá es parasol abierto, parasolado. Bueno. ¿Qué puedo aprovechar de la copa? Yo, o el campesino, o el que vive en el monte, o en el bosque. Las ramas las aprovecho como combustible. Si son ramas de diámetro mayores a 7 centímetros, bueno, puedo usarlas para producir carbón. Un carbón de baja calidad, porque un carbón para usarla en el hogar. También se usan algunas especies para producción de papel. Y los chips o la fibra que sobran para hacer aglomerados de fibra o aglomerados de chip. También, como los quebrachos, se usan para producir postes. Cuando esas ramas tienen un diámetro importante, algunas tienen 15 centímetros, se las puedo usar para hacer postes. También se usan para cuando tienen espinas para hacer cercos vivos. Y muchas ramas también se usan en artesanía, como por ejemplo utensilios de producción de utensilios de cocina. ¿Sí? Bueno. Solamente esto lo vamos a nombrar porque la filotaxis de la hoja la van a ver con Fernando. El origen de la hoja, nuevamente, es una yema foliar que está en la rama o en el eje leñoso, de posición lateral, que presenta características, ¿no es cierto? Y la podemos clasificar de acuerdo a su tamaño y a su forma, y a que dure más o menos tiempo. A su forma, a su tamaño pueden ser resinosas o coníferas, después pueden ser latifoliadas o frondosas. Ahí dividimos dos grandes grupos, las resinosas o coníferas y las nuestras, que son las latifoliadas o frondosas. Y pueden permanecer muchos años en el árbol o perderse como las nuestras ahora, que pierden todas sus hojas y decimos de follaje caducifolio. La función de la hoja, producción de sustancias nutricias, en realidad todas las partes verdes del vegetal, las ramitas jóvenes que son verdecitas, también se produce la fotosíntesis. El aprovechamiento de la hoja es terapéutico, ¿sí? Forrajera y tintoria. Las flores y frutos y semillas, ¿sí? Bueno, el origen de la fruta y la semilla es un botón floral. Aquí hay algo importante, la edad reproductiva depende de la cantidad de nutrientes que ponga a disposición el vegetal para que pueda fructificar. Y hay, por ejemplo, algunas especies arbóreas como el cedro, que no fructifican todos los años, sino cada 2 años, y que tengan una buena fertilización de las flores y que haya un óvulo fecundado para que dé una semilla y un nuevo individuo. Si nosotros hablamos de la semilla, tenemos 2 tipos de semillas, la semilla albuminada y la exalbuminada, según que la madre le deje o no sustancias de reserva, nutritivas de reserva. Entonces estamos hablando de albuminada, y si no, estamos hablando de exalbuminada. Bueno, acá viene lo importante, ¿sí? El fuste o tronco. Comprendido desde el ras del suelo o el cuello de la raíz hasta la primera ramificación de importancia o punto de copa. Eso, a toda esa parte, yo llamo fuste. El porte, que venimos diciendo, porte forestal o porte específico, es el tamaño y dimensión de la
el fuste como la copa, depende de que crezca aislado o crezca la masa, integrado la masa en competencia. Entonces decimos que unos son tolerantes, lo mismo que lo ocurre con la copa, y otros intolerantes. En el crecimiento de este fuste, vamos a ver después, por la característica de la madera, influyen muchos factores. Por ejemplo, los vendavales. Nosotros tenemos, cuando permanentemente corre el viento como corre en el mar, en el sur, en los bosques patagónicos, nosotros tenemos ahí los árboles bandera, que son golpeados permanentemente por el viento. Entonces se forma un tipo de fuste, ¿no es cierto? Se llama leño de acción o reacción. Uno tracciona contra el árbol trata de volverse a erguir, bueno, ahí se forman presiones, ¿no es cierto?, externas que producen un tipo de fuste característico. Los rayos, sabemos que también influencian en el crecimiento del árbol, la nieve, las enfermedades que pueden ser atacadas por microorganismos o insectos, y también los tratamientos silviculturales que me mejoran, ¿no es cierto?, la masa boscosa. Y eso lo aplica el hombre. ¿Cuál es esta parte del árbol que es el fuste, el que va a industria? ¿Sí? ¿Cuál es el origen? Dijimos que nace el epicótilo plúmula, hacia abajo se iba del epicótilo la raíz, hacia arriba la plúmula, y a partir de ahí tenemos crecimiento primario, ¿sí? O crecimiento de longitud, del meristema primario apical, que está protegido por algunas hojas modificadas, y esta yema terminal, ¿no es cierto?, crece hacia arriba, y lo que nosotros de este crecimiento primario, lo que nos queda de él, a medida que el árbol ha crecido y se hace maduro, es la médula. Después de aproximadamente un año, nosotros vemos que ese arbolito deja de ser bien verdecito y empieza a oscurecer, y entonces ahí empezó el crecimiento secundario, y nacen dos meristemas laterales, uno de ellos el cambium y el otro el felógeno. Este meristema lateral lo que hace es darle el crecimiento secundario. Lo que hace es el crecimiento en grosor de ese fuste, ¿sí? Va produciendo madera. ¿Cuál es la función? El cambium origina dos tipos de tejido. El xilema, que ustedes seguramente lo vieron en botánica, el xilema hacia adentro y el floema hacia afuera. El xilema es la madera perfecta, como dicen algunos autores. Y el floema es lo que llaman el líber. Hacia adentro tenemos muchas capas de xilema y hacia afuera una capa de floema por cada año o vida del vegetal. ¿Cuál es la función que tiene este fuste? ¿Sí? Para todo el vegetal es muy importante, porque a partir del agua y sustancias nutricias que ingresan por ahí, se conducen a través de un elemento estructural del árbol hacia las partes verdes para producir la fotosíntesis, o la materia para que este árbol crezca, la materia orgánica. También es el soporte de toda la copa, de todas las ramas, de todas las hojas, los flores y los frutos que tiene ese vegetal. Y también esa sustancia que elabora, que hace, las almacena en una célula que son las células parenquimáticas, que cumplen la función de toda la parte aérea, digamos, de la copa, y también de almacenaje. Tenemos acá una figura que me está mostrando. Fíjense ustedes acá la corteza. Esto que vemos acá es la corteza externa, ¿sí? Esto que tenemos acá es la corteza interna. Después de la corteza interna viene el cambium. El cambium genera xilema hacia adentro, floema hacia afuera, ¿sí? ¿Quién genera la corteza que ustedes van a empezar a describir ahora? El felógeno. El felógeno es el que origina esta corteza, ¿sí? Que es lo primero que se desprende del árbol, a veces en forma de placas, regulares, irregulares. Esta corteza es originada por el felógeno, que genera suber hacia afuera y feloderma hacia adentro. Entonces esta es la que ustedes van a empezar a describir ahora. Después, cuando veamos anatomía, vamos a describir todo esto. Este puntito que tenemos acá, que dice Tortorelli que es del tamaño de la mina de un lápiz, ¿sí? Es lo que quedó de su crecimiento primario, que es la médula. De la médula después vamos a estudiar qué son estos radios que nacen desde ella, ¿sí? Entonces, hoy tenemos
Este es un corte transversal, o sea, yo lo corto transversalmente al árbol, ¿y qué veo? Una parte, a veces una parte oscura, una parte más clara, la corteza interna y la corteza externa, ¿sí? Entonces, crecimiento primario, la médula. Todo el resto, crecimiento secundario. Dos meristemas. El procambium es el que me origina la médula. Y el cambium es el que me origina el crecimiento secundario, junto con el felógeno. Bien. Entonces veníamos diciendo que ese fuste puede tener distintas formas y tamaños. Tenemos acá, ese fuste puede ser cilíndrico, de lo que más vamos a encontrar acá, sobre todo cuando crecen aislados, con porte específico, un porte cilíndrico. Angular, la cinacina, casi nosotros lo encontramos acá. El acanalado, el palo amarillo, acá está Phylloxera rhamnoides, ¿sí? Fíjense ustedes. Algunas especies tienen estas costillas, estas 4 costillas cuando son jóvenes, como el ceibo, pero después la pierden cuando son adultos. Es característico el palo amarillo porque, bueno, crecen consustanciados palo amarillo y palo blanco. El palo blanco tiene su corteza cenicienta, o sea, palo blanco, palo amarillo, y el amarillo se lo reconoce porque estas costillas, este es el cuello de la raíz, acá está el cuello de la raíz. Esta costilla se la ven abajo. Acá este es el acanalado, y los tengo ya no. Y el cónico, no tengo acá para mostrarles, pero sí, el cónico se lo ve en el pino del cerro. Todo carlos por la torre. Así como vemos formas de copa, globosa, columnar, parasolada, bueno, también hay formas de fuste. Eso cuando yo lo veo externamente. Bueno, esta madera, ¿sí?, puede ser usada para múltiples usos, el leño o madera, sobre todo en la industria. Acá tenemos tablas en tirante, esto es en Orán, producción de cajones y palets, esto es en la colonia de Santa Rosa, ¿sí? Fíjense ustedes, este es Orán, la producción de muebles finos, fabrica maderera, la producción de aberturas o celosía, puertas, ventanas, celosía. Esto es el Madenor, en Orán, la producción de casas prefabricadas, está en Pichanal. Dice usted, esto es lo que ellos hacían, casas rurales, y llegaron gente que quieren algo más bonito, e hicieron este tipo de casa que ellos llaman canadiense, que es la misma modificada. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, volviendo al práctico, la primera pregunta, ya la vimos, dice, en un cuadro, para las partes que conforman el árbol, el número origen, ustedes ya lo vieron, primario y secundario, siempre tejido meritemático, tipo de crecimiento, función y uso. Bueno, lo que acabamos de ver, esto está todo en la serie didáctica de la cátedra Botánica Forestal, que ya está subido, ¿sí? En el punto 3 dice, enumere los factores que influencian el crecimiento del árbol, lo vimos, todos los factores formadores de bosque también son factores que me influencian el crecimiento del árbol. Profe, ¿sí? ¿Lo nombramos o los desarrollamos un poco también? Enumere, ¿sí? Voy a decir factores climáticos y enumero cuáles son esos factores. ¿Sí? Brevemente puedo poner al lado, si yo pongo precipitación, ¿qué es de la precipitación? ¿Qué de la precipitación a mí me hace que el árbol deje de crecer o siga creciendo? A ver. ¿Qué es de la precipitación? La cantidad de agua. La cantidad de agua. Más precisamente, no se dice cantidad de agua. Ustedes han visto el clima, ¿no? La lámina de agua. No. La frecuencia. No está bien dicho frecuencia. ¿Cómo se dice? La distribución. ¿Cómo lo nombraron ustedes en clima? Acumulado. No me acuerdo el término, pero que llueva mucho, que llueva poco. La distribución. ¿Sí? Eso. ¿Cómo se distribuye?
En el Ecuador todo el año llueve. Nosotros acá tenemos una zona seca, una zona estival, una zona seca, ¿sí? Una época de lluvia y otra época sin lluvia. Entonces, la distribución, fíjense ustedes, ahora va a disminuir la lluvia. ¿Y qué van a hacer los árboles? Pierden sus hojas. ¿Para qué? Para no mantenerlas, porque no tienen con qué mantenerlas, porque no hay agua. Entonces, son de hojas caducas. Eso es lo importante, como claro, la distribución. ¿En qué meses? ¿Y a lo largo del año o estival solamente? Bien. Y en el punto 4 dice: el fuste o tronco y la copa de un árbol durante su crecimiento pueden llegar a adquirir distintas formas. Diferencie porte, realice un cuadro colocando ejemplos de cada uno, identifíquelos mediante nombre científico y común. Entonces, yo voy a poner porte específico, porte forestal. Bueno, porte forestal no vamos a encontrar porque todo esto, como íbamos al campo antes, sí voy a poner porte específico, el árbol, el nombre común, tipo anatipo, ¿sí? O Junas australis, no va el criollo, que acá pueden encontrarlo. Entonces, el ejemplo, el nombre, el género de la especie, el nombre común, el género de la especie, de quién están hablando, qué porte encontraron, y qué forma tiene la copa, qué forma tiene el fuste. Sean inteligentes cuando hagan el trabajo práctico. Si yo encuentro, bueno, lamentablemente no salimos al campo, no podemos visualizarlo, pero si me alejo del árbol, voy a ver si el árbol está recto o está torcido, si está torcido hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, si estoy en el monte, porque ahí es donde nosotros estudiamos el árbol, donde vamos a hacer un inventario, quiere decir, si el árbol está caído, algo le pasó. Si me acerco al árbol y lo describo. Si está quemado, quiere decir que le cayó un rayo. Todo lo que yo pueda ver, todo lo anoto. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? Justo. Profe, y todo eso lo que anotamos hay que